Debido a los altos índices de violencia que se han generado por el control de los mercados de la droga en México, y creyendo que como una posible solución al problema de dicho control, se ha generado una serie de iniciativas de ley donde se busca hacer legal el consumo de drogas en el país. Al tener estas iniciativas se piensa que podría ocurrir lo que en otros países, que la corrupción aumente y que el número de consumidores crezca. Pero esto podría no ser así, y por más increíble que parezca, en México fue legal, brevemente, el uso de ciertas drogas. El 5 de enero de 1940, el presidente Lázaro Cárdenas hizo algo verdaderamente revolucionario. Promulgó el nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías. La legislación eliminó los viejos decretos sobre los delitos de drogas, autorizó a los médicos a recetar narcóticos a los adictos, estableció clínicas ambulatorias para ayudarlos y formuló peticiones para tratarlos como enfermos y no como criminales. Menos de un mes después de la firma, el reglamento entró en vigor. La venta y la compra de pequeñas cantidades de drogas, incluidas la marihuana, la cocaína y la heroína, fueron efectivamente despenalizadas. Los pequeños delincuentes habían sido liberados de la prisión y de las clínicas de drogadicción. Se redujeron drásticamente los arrestos por delitos de drogas y se establecieron media docena de dispensarios en la Ciudad de México. Algunos periodistas pensaron que con la medida se corría el riesgo de provocar una ola de delincuencia en el país, pero la mayoría lo consideró un gran éxito. A mediados de marzo de 1940, al menos 1000 adictos asistían a los dispensarios diariamente a comprar pequeñas dosis controladas de cocaína y morfina bajo supervisión médica y a valor de mercado. Los médicos y periodistas se pronunciaron a favor del cambio. Esta medida truncó el comercio ilegal, al vender las drogas de mejor calidad, de manera controlada y a precios mucho más bajos. La morfina del gobierno se vendía en 3 pesos con 20 centavos el gramo. En la calle la misma cantidad de heroína costaba entre 45 y 50 pesos. Además estaba muy diluida con lactosa, carbonato de sodio y quinita. Un gramo puro probablemente costaba cerca de 500 pesos. Esos precios socavaban los distribuidores. Los traficantes de la Ciudad de México perdían 8,000 pesos al día. Sin embargo, antes de que pasaran 6 meses, la legislación fue anulada. El 7 de junio de 1940, el gobierno declaró que la escasez de cocaína y morfina, debido a la guerra, impedía que el plan funcionara. El mes siguiente se introdujo de nuevo la antigua legislación punitiva de 1931. La breve historia del coqueteo de México con la legalización de las drogas tiene una profunda resonancia contemporánea. La legalización sigue siendo un tema controvertido, y en la atmósfera internacional actual, la política de México de 1940 parece curiosamente profética, aunque dejó varias interrogantes. ¿Por qué legalizaron las drogas? Y si fue tan exitoso, ¿por qué lo detuvieron de repente? La legalización de las drogas en México fue una creación de un hombre, Leopoldo Salazar Viniegra. Médico de formación, estudió psiquiatría y neurología. En 1938 fue puesto a cargo del Hospital de Drogadicción de la Ciudad de México. El lugar estaba repleto. Durante los siguientes 2 años, Salazar escribió una serie de artículos académicos y participó en entrevistas de prensa que no solo criticaban el status quo prohibicionista, sino que también establecía el marco para un mejor sistema. En esencia, sus argumentos fueron triples. En primer lugar, en su trabajo inicial, El mito de la marihuana, argumentó que los peligros de la marihuana eran muy exagerados. Revisando sistemáticamente los estudios médicos sobre la sustancia, señaló imprecisiones, rumores y aplicaciones erróneas de los datos. En una pieza particularmente poderosa,
se burló de la posición de los doctores estadounidenses ante la droga, que aseguró que estaba basada en citas erróneas de la poesía inspirada por el hachís del poeta maldito Charles Baudelaire. Salazar también presentó su propia investigación sobre el tema, llevada a cabo durante 7 años, entre una amplia gama de pacientes, incluidos drogadictos, locos, un puñado de colegas médicos y políticos desprevenidos, e incluso su sobrino de 9 años, que una vez había fumado marihuana por equivocación. Concluyó que, independientemente de la clase social, la educación o la edad, la marihuana no hacía más que secar los labios, enrojecer los ojos y producir una sensación de hambre. Según Salazar, mucho de lo que se decía de la marihuana era malinterpretaciones de la poesía de Baudelaire. En segundo lugar, en una serie de artículos y entrevistas con la prensa, Salazar argumentó que la drogadicción debería tratarse como un problema de salud pública y no como un delito. En base de su trabajo sobre la marihuana, afirmó que no había un vínculo intrínseco entre la adicción a las drogas y la criminalidad. De hecho, era solo el alto precio de las drogas, generado por la prohibición, lo que llevaba a los usuarios a cometer crímenes. En lugar de atiborrar las cárceles con los usuarios, Salazar sugirió una combinación de educación, tratamiento farmacológico y ayuda psiquiátrica. Los drogadictos son enfermos, no delincuentes, afirmaría en ese entonces. En tercer lugar, Salazar propuso poner fin a la prohibición y establecer un nuevo monopolio estatal de drogas. La prohibición, argumentó, había generado el mercado de drogas ilegales, y detener a los narcotraficantes era casi imposible. Además, el comercio ilegal tenía dos consecuencias suplementarias importantes. Corrompía a la fuerza policial mexicana, a la que se le pagaba para proteger a los grandes comerciantes de drogas, y aumentaba los precios, forzando a los usuarios a cometer delitos. Como resultado, se razonó que la mejor manera de lidiar con la adicción a las drogas no era a través de la prohibición, sino del control estatal. Un monopolio estatal de drogas que vende drogas a precios de mayorista sacaría a las concesionarias del negocio, reduciría la corrupción policial y le permitiría a los usuarios alimentar sus hábitos sin recurrir al delito. Las conclusiones de Salazar estaban adelantadas a su tiempo. Basadas en una amplia investigación médica y presentadas de una manera inteligente, racional y algo irónica, en muchos sentidos se hacen eco de las críticas contemporáneas a la política de las drogas. Entonces, si el experimento de la legalización de México fue un éxito, ¿por qué terminó tan rápido? Según la declaración oficial del gobierno, las restricciones a las importaciones de morfina y cocaína causadas por la guerra en Europa hicieron que el sistema fuera inviable. Pero hubo más detrás del fin del experimento que eso. En cierto modo, inevitablemente involucró a Estados Unidos. Desde que Salazar comenzó a expresar su apoyo a la legalización, los cruzados antidrogas de Estados Unidos habían intentado presionar al gobierno mexicano para que lo detuviera. John Buckley, un aduanero de Texas, calificó los planes de Salazar como las efusiones de un maldito negro educado. Pero fue el puritano, jefe del Buró Federal de Narcóticos, una de las agencias predecesoras de la DEA, Harry Anslinger, quien finalmente le puso punto final al experimento. Harry era uno de los que hacía declaraciones exageradas sobre los peligros de la marihuana y promovió con éxito su criminalización. Apenas 5 días después de la introducción de la ley, el Departamento de Estado de Estados Unidos invocó las enmiendas de 1935 a la Ley de Importación y Exportación de Estupefacientes. Las enmiendas le permitieron a Estados Unidos establecer un embargo de exportación de narcóticos como la morfina y la cocaína, cuando considerara que los objetivos de un país no eran ni médicos ni científicos.
Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores de México intentó argumentar su caso alegando que el experimento estaba funcionando y era ciertamente más eficiente que el sistema punitivo anterior, Haslinger y el Departamento de Estado permanecieron desafiantes. En mayo de 1940, todas las exportaciones de morfina y cocaína fueron suspendidas. Sin la cooperación de las compañías farmacéuticas alemanas bloqueadas por la guerra, las autoridades mexicanas se vieron obligadas a renunciar. Y así es como finalizó este momento en que las drogas fueron brevemente legales en México.